En este video les voy a hacer un ejemplo de cómo se resolvería un circuito como el que se muestra aquí, en el cual nos solicitan calcular la potencia promedio, la potencia reactiva y la potencia aparente. Para realizar eso, primero tenemos que entender que en este circuito necesitamos, como primera opción, calcular cuál es la reactancia capacitiva que tiene este capacitor. Entonces, para hacer eso, vamos a iniciar diciendo que la reactancia capacitiva se calcula como 1 sobre 2pi por la frecuencia por la capacitancia. Eso sería igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia, que es 1 kHz, por la capacitancia, que es 1 microfaradio. 1 kHz. ¿Sí? Eso nos daría 1 sobre 2pi por 1 kHz por 1 microfaradio. Eso nos da 159.15, o dejémoslo como 159.1 ohmios. 159.1 ohmios. Sí, esto es igual a la reactancia capacitiva. Ahora, para calcular la potencia promedio, la fórmula nos indica, voy a escribirlo por aquí, que la potencia se calcula como el voltaje por la corriente por el coseno de zeta. Recordemos que zeta es la diferencia entre el ángulo del voltaje y la corriente. ¿Sí? En un circuito totalmente resistivo tendríamos que esa diferencia sería de 0 grados. Sin embargo, al haber un capacitor, vamos a tener una diferencia en cierta cantidad de grados, debido a que el capacitor causa una desfase en la corriente del circuito. Sin embargo, para no realizar todos esos cálculos, vamos a utilizar otro tipo de estrategia, ya que nosotros podríamos calcular la potencia promedio, que sabemos que es la potencia real del circuito. Se puede calcular en base a cuánto es la potencia que están consumiendo los elementos reales del circuito. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de un elemento real, hablamos de las resistencias del circuito. Por lo tanto, podemos calcular la potencia del circuito con base solo en la resistencia que se encuentra en este punto, para no tener que calcular cuál es el ángulo de desviación entre el voltaje y la corriente. De este modo, es que vamos a calcular la potencia de la siguiente forma. Voy a decir que la potencia es igual a V por I. Sin embargo, podemos sustituir el voltaje, lo podemos sustituir como corriente por resistencia. Aplicando eso, tendríamos que la potencia es igual a I por R por I. ¿Sí? Sustituyendo el valor de V por I por R. Lo cual nos da que la potencia es igual a I al cuadrado por R. ¿De acuerdo? Que esta ya es una fórmula que conocemos desde el curso de circuitos 1. Basado en eso, ya podemos volver al cálculo de la potencia. ¿Sí? Entonces diremos que la potencia es igual a I cuadrado por R. Ahora, para calcular la potencia reactiva, vamos a utilizar el mismo procedimiento que hicimos con P, con la potencia promedio. Recordemos que Q es igual a V por I por el seno de zeta. Igual, seno de zeta
Es la diferencia que tenemos entre el voltaje, el ángulo del voltaje y el ángulo de la corriente. Sin embargo, como no conocemos este dato, vamos a realizar otro cálculo. La potencia reactiva es la potencia que consumen los elementos reactivos del circuito. Llámese en este caso, sería la potencia que está consumiendo el capacitor o la bobina si fuera el caso que tenemos una bobina. Entonces, podemos decir de igual forma que en Q, pero que en la potencia promedio, que la potencia reactiva es igual a I cuadrado por, y aquí vamos a sustituir la resistencia por nuestra reactancia capacitiva, que es la resistencia reactiva que tenemos en el sistema. Entonces Q es igual a I cuadrado por la reactancia. Y S es muy sencillo porque se puede calcular en base como a V por I, ya que S es la potencia aparente y no necesita un ángulo. Basado en esos cálculos, vamos a realizar lo siguiente. Entonces, aquí yo necesito, ya calculé la potencia reactiva, la resistencia ya la tengo, el voltaje de la fuente lo tengo, que son 10 voltios, y el dato que me hace falta es la corriente del circuito. Entonces, para calcular la corriente del circuito, recordemos que I es igual al voltaje entre la resistencia, pero para el caso de los circuitos en corriente alterna sería Z, necesitamos calcular Z. Por lo tanto, vamos a decir que Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más X sub C cuadrado. Eso nos daría como resultado la raíz cuadrada de 200 al cuadrado más 159.1 al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, Z nos daría igual $200 al cuadrado más 159.1 al cuadrado, y eso nos da 255.5. 5 ohmios. Y con esto ya podemos calcular la corriente en el circuito. Diríamos que la corriente del circuito es igual a 10 voltios entre 255,5 ohmios. Y eso nos da una corriente de 39.1 miliamperios. Sí, voy a poner ese cálculo por aquí para ahorrar espacio. Voy a borrar esta parte de aquí para ahorrarme este. Ahora bien, ya podemos calcular la potencia promedio del circuito. Entonces yo voy a decir que potencia es igual a y al cuadrado por R, lo cual es igual a 39.1 por 10 a la menos 3 al cuadrado por la resistencia real, que serían 200 ohmios, y eso nos daría un resultado de 39.1 milis al cuadrado
por 200 ohmios. Y eso nos da un resultado de 0.3 watts. Ahora vamos a realizar el cálculo de Q. La potencia reactiva dice que es igual, que es I cuadrado por la reactancia, que sería 39.1 miliamperios al cuadrado por la reactancia capacitiva, que sería 159.1 ohmios. Nuevamente realizamos el cálculo. 39.1 miliamperios al cuadrado por 159.1 ohmios. Y eso nos da 0.24. 24, y recordemos que la unidad de la potencia reactiva es voltio amperio reactivo. Ahora, con la potencia aparente, nada más realizamos el cálculo de voltaje por corriente. V por I. Y eso nos daría que el voltaje es de 10 voltios por una corriente de 39.1 miliamperios. Y eso nos brinda, voy a modificar este para que sea más fácil, 39.1 nos da 391 miles. Para dejarlo todo en términos de unidades, entonces sería 0.391 voltiamperios. 0.391, y recordemos que la unidad de la potencia aparente es voltio amperio. Y aquí con eso tendríamos el resultado del ejercicio solicitado de una forma sencilla. Espero que el video les haya servido. Muchas gracias.